Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Muy bien, comienzo con una pregunta. ¿Cuántos saben qué es esto? Cris sabe qué es esto. ¿Se ve de lejos? ¿Se ve? Maquillaje. ¿Alguien dice que es algo diferente? ¿Verdad que no? Es maquillaje, ¿verdad? Hay uno de estas que es una base, así se llama para las hermanas, sí, una base, ¿verdad? Una base. Yo, hace muchos años atrás, tenía unas ojeras que parecía que andaba con unos lentes porque eran tan grandes. Entonces yo iba a comprar a la farmacia, yo les llamaba tapa ojeras. Entonces yo llegué a la farmacia y pedía una tapa ojeras y me ofrecían un tubito venía no así, sino que venía líquido. Entonces yo me ponía un poquito en el dedo y me lo pasaba y vieras que no se notaba que yo tenía esas ojeras tan grandes. Pero solamente mi esposa, quizás mis hijos y yo sabíamos que debajo de ese maquillaje habían unas ojeras. ¿Por qué comento esto? Porque estamos estudiando un poco acerca del libro de los Hebreos y hablamos hace 8 días que muchas de las cosas que están escritas en esta epístola son y eran, según también el Antiguo Testamento, eran figura de lo que había de venir. Entonces, muchas de las prácticas que habían ahí, aunque eran un modelo celestial, era solamente una sombra de lo que había de suceder. Entonces, los ritos y las cosas que se hacían solamente eran un maquillaje a nuestro estado real. Entonces, todas las cosas que se hacían eran como el tapa ojeras, pero los que ofrecían el sacrificio, los que llevaban para sacrificar, entendían que su condición seguía siendo de pecadores. Y muchas veces cargaban y cargábamos la culpa de todo lo que habíamos hecho, y aquella gente entendió que siempre iban a tener esa situación porque era una sombra de lo que había de venir. Jesucristo aún no había aparecido, pero al venir Jesucristo, todo lo que era una sombra vino a ser una realidad y se cumplió todo aquello que era imagen de lo que había de venir. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, en esta mañana yo quiero decirte, y lo vamos a ver a través de la palabra, que si usted y yo estamos aquí, pero además le hemos fallado al Señor. ¿Cuánto le hemos fallado al Señor? ¿Verdad? Le hemos fallado y le seguimos fallando. Pero debemos de nosotros recibir en esta mañana el perdón de Dios y liberarnos de toda culpa, porque el Señor, cuando perdona, pareciera que tiene una enfermedad de que no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, muchas veces estamos en las iglesias cargando culpa porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos, aunque ya Dios nos perdonó. Es decir, que si en esta mañana yo viniera a pedirle perdón al Señor por el pecado que cometí ayer, llámese un pecado de, ayer casualmente hablaba, después de unas actividades que habían acá, me quedé hablando con unos muchachos que vinieron con un sobrino mío de Heredia. Ni los conocía a esos muchachos. Y hablábamos casualmente de eso, que muchas veces nosotros pecamos y de muchas formas. Entonces ellos me hablaban de una mentira blanca. ¿Cuántos han dicho una mentira blanca? Piadosa, además. Quiero decirle que una mentira ni es blanca ni es piadosa, se llama pecado. ¿Sí? Y de ahí para adelante todo lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, un mal pensamiento. A ver, ¿cuántos han tenido un mal pensamiento? Algunos hasta entrando. Quizás ahora entrando y dice, ya le agarró al pastor la telela.
Ya va a empezar a regañar, un mal pensamiento. Ay, ya está aquel hermanito que no me agrada mucho, pero bueno, de ahí, Señor, tengo que ver cómo hago. Quizás hubiera ido mejor a aquella iglesia donde sí hay aire acondicionado y no tengo que estar echándome con el cuaderno, ni con la mano, ni nada. Un mal pensamiento quizás. Y muchos así, ¿verdad que sí? Pecamos de obra, es decir, consumamos el pecado, pero también puede ser un pecado de pensamiento que todavía no ha gestado algo más grande, pero también pecamos de pensamiento, pero también de omisión. Hay pecados de omisión, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los pecados de omisión? Cuando sé hacer lo bueno y no lo hago. Entonces, dicho esto, muchas veces nosotros estamos en las iglesias cargando con tanta culpa que no nos deja avanzar en el proceso que Dios tiene para con usted y para conmigo. Y entonces andamos buscando cuidados paliativos, buscando cosas para paliar, literalmente paliar todo lo que estamos arrastrando, porque aunque ya el Señor nos perdonó, seguimos paliando nuestro pecado, nuestra culpa todos los días. Y en esta mañana lo que vamos a compartir, yo quisiera, y más que yo el Señor, de que usted se lo pueda llevar, meditarlo, rumiarlo, tomarlo y hacerlo un rema en tu vida. Y es que Jesucristo es superior a todas las cosas. Así se llama la serie, Jesús es superior a todo. El tema de esta mañana lo he titulado De la sombra a la realidad. El pasaje bíblico está en Hebreos capítulo 9, verso 8, y leo para ustedes, dice de la siguiente forma: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino, diga conmigo el camino, al lugar santísimo. Entendiendo que la Biblia también enseña, dijo Jesús, yo soy el camino, Él es el camino, ¿sí? Por eso todo esto habla de Jesucristo. Entonces dice más adelante, ya que consiste, dice, solo en comidas, es decir, habían tradiciones además agregadas a todo lo que ya el Señor había establecido, habían comidas y bebidas y diversas abluciones. Esto tiene que ver con ritos de limpieza, de lavamiento, ¿verdad? Recuerdan que hace 8 días dijimos que al entrar a los atrios había una fuente donde había que lavarse, ¿se recuerdan? Y también antes de pasar al otro lado. Entonces ellos lavaban eso, pero también todos las copas, los instrumentos que usaban para hacer todos los ritos, habían que lavarlos. Entonces cuando habla de abluciones, habla de esto, y ordenanzas acerca de la carne. Y aquí no propiamente solo habla de la carne, o sea, de nuestro comportar espiritual o externo, sino también de lo que se hacía con los sacrificios, ¿verdad? Habían ciertas cosas. Dice, impuestas, y aquí cambia todo, dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, que todo eso estaba de alguna forma bien y además bien estructurado hasta que viniera el tiempo de reformar las cosas. Y es que, como les decía la semana pasada, vimos algunas cosas acerca del diseño de Dios para el tabernáculo. Decíamos que era un diseño celestial, porque esto es el diseño de Dios, y además en el cielo está algo similar a lo que quería el Señor en la tierra. Entonces vimos el diseño, vimos algunas cosas de su belleza, pero también su simbolismo. Ahora, esta epístola que está aquí de Hebreos no nos pide que nos quedemos ahí, sino que avancemos. ¿Se recuerdan que era algo que íbamos a ir progresando poco a poco? El autor de Hebreos quiere que nosotros sigamos. Todo esto era solamente una sombra pedagógica, es decir, una forma de enseñarnos a nosotros a realizar las cosas que habían de venir, y tenían obviamente un simbolismo. Entonces, los que son educadores, que aquí hay varios, usarán métodos pedagógicos para que los que estudian y los que hemos estudiado se nos quede más la materia y de una forma
más práctica, ¿sí? Porque todos aprendemos de una forma quizás diferente a otra, pero hay algunos métodos pedagógicos que ayudan a que todos les queden. Por ejemplo, habrán algunos maestros con sus niños que usan algunos juegos para que les quede más. No se acordó de todo el libro quizás, pero se acordó de aquella dinámica que hicieron, entonces le va a quedar grabada. Además de algunos dibujos, algunos colores, qué sé yo. Esto era una figura, una sombra pedagógica que Dios estaba usando para enseñarnos a través de rituales, de sacrificios, que el problema del pecado, el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad, era profundo y más profundo que cualquier sistema que pudiese haber a nivel religioso. Y necesitamos resolverlo. Entonces es por eso que aparece Jesús. Ahí mismo Hebreos capítulo 9, verso 8 dice, aún, que lo leíamos ahora, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Dije, Jesucristo es el camino. Entonces el tabernáculo enseñaba tres verdades poderosas. Una es que tenía que haber sacrificios. ¿Se recuerdan que dijimos debe haber sacrificio? Debía alguien pagar por el pecado. Imagínense lo que es agarrar un animalito que no había hecho nada. Tenía que ser perfecto, porque hay un simbolismo. El Cordero de Dios, Jesucristo, es perfecto, sin mancha, sin mácula, para ser sacrificado. Entonces el animalito no era así como decía, creo que hace 8 días, como a veces nosotros hacemos, dice, de ahí aquí le traigo esto. Es más, le voy a decir, si usted da dinero a la iglesia y lo da en efectivo, trate que el billetito venga bien, no todo arrugado y todo allá y todo roto. Primero, para que los que cuentan no tengan problema, estar agarrando y estirando más esos que son plásticos, ¿verdad? O de un material. Pero además, dele algo bonito al Señor, simbólicamente, saque un billetito. No importa si es de 1000 colones y eso es todo lo que usted tiene, déselo con amor al Señor, pero estiradito, no lo planche porque se te va a quemar y ya no va a servir. Pero saque algo bonito, ¿verdad? Y agarran ahí, por si el Señor sabe, ¿verdad? Todo arrugado el billete. Vamos a cantarle al Señor, hagámoslo ahí como caigan y ensayamos, por si el Señor conoce nuestro corazón. No, el Señor no conoce. Decíamos hace 8 días que el Señor hizo todas las cosas buenas y en gran manera buenas. ¿Cuántas cosas buenas y en gran manera buenas hay aquí? Como 10, los demás no se la creen todavía. Decía hace 8 días, párese frente al espejo y cante, oh Señor, cuán maravillosas son tus obras. Sí, porque el Señor te hizo perfecto. Vamos en ese camino de perfección, entendiéndose eso, pero el Señor te hizo único, única. No hay ningún otro igual a usted. El Señor te hizo, entonces el Señor no entiende cuando hacemos algo ahí más o menos. Mientras tanto, el Señor quiere que hagamos las cosas correctas. Entonces, ¿hubo sacrificios? Sí hubo sacrificios. ¿Había una tribu sacerdotal? Tenía que haber una tribu sacerdotal. Pero esto solamente era figura. Porque vino el sumo sacerdote, dijimos hace 8 días, según el orden de Melquisedec, es decir, no tiene principio ni final. Pero vean qué interesante, para el Señor no hay límites, porque además ese orden, y Jesús venía, según las escrituras, de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. No, nadie me está copiando en esta mañana. Para el Señor, y quiero decirle que cuando muere Jesús, según el apóstol Pedro, nosotros somos real sacerdocio. Se me está copiando todavía, es que yo quiero que usted se la crea. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que estoy diciendo es que usted puede entrar ahora confiadamente al trono de la gracia y ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración, pero además somos un sacrificio vivo delante de Dios todos los días. Donde quiera que vayamos debemos de ofrecernos en sacrificio a Dios. Y no cualquier sacrificio, sino no perfecto. Usted no se cree perfecto, perfecta. Quiero decirle que usted es perfecto porque Jesús hizo una obra y tu posición delante de Dios es perfecta. Tu condición quizás no, como lo hemos dicho, pero tu posición sí. Y desde esa posición es donde ofrecemos sacrificios agradables a Dios.
Pero también había adoración, y la adoración es el sacrificio que se ofrecía. Pero algo sucedía en ese tabernáculo, y es que aunque se ofrecía todo eso, y aquí estaba el velo, había un acceso todavía restringido para la presencia de Dios, porque todavía el camino no había sido abierto, Jesucristo todavía no venía. Entonces la gente, como dijimos la otra vez, venía a los atrios, traían los animalitos, los sacrificaban, les ponían sangre y todo el asunto, y los sacerdotes avanzaban al lugar santo, pero aquellos se quedaban allá. Y los mismos sacerdotes que era de la tribu de Leví, que podían pasar al lugar santo, no podían pasar al lugar santísimo. Es decir, a la presencia de Dios mismo no había acceso. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto? Que había algo mejor por venir. Diga conmigo, lo mejor estaba por suceder. Dígaselo, dígaselo. Quiero decirle que en esta mañana, aunque nosotros seamos personas que buscan de Dios, que ayunan, que leen la palabra de todo, quiero decirle algo. Lo mejor todavía está por suceder. O sea, no nos podemos conformar con lo que ya tenemos. Perdón. Es que me estoy emocionando y por ratos me agarra en la garganta una picazoncilla, pero ya vamos a ir saliendo. Entonces, partiendo de que algo mejor está por venir, vamos a ver el punto número 1. Son 4 puntitos en esta mañana. Número 1, había un sistema sagrado. ¿Por qué sagrado? Porque provino de Dios mismo, era sagrado. Pero aunque era sagrado y venía de Dios, estaba incompleto hasta que apareciera Jesús. Entonces el tabernáculo fue diseñado por Dios mismo, cada detalle fue revelado a Moisés en el monte. Según Hebreos capítulo 8 y verso 5 dice, mira, Dios hablando a Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo celestial que comentábamos hace 8 días, que se te ha mostrado, ¿verdad? Pero esta epístola hace una afirmación sorprendente para nosotros en esta mañana, y es que a pesar del origen divino de ese tabernáculo, todo lo que se hacía ahí no podía perfeccionar al pecador o al adorador, es decir, no lo podía hacer perfecto. Hebreos 9:9 dice, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, y esto es crucial, amados, que lo entendamos en esta mañana, los sacrificios podían cubrir el pecado. Acuérdese de esto. Podían cubrir el pecado, lo maquillaban, pero el pecador que salía de ahí, que ya había ofrecido sacrificio, que todo sabía su condición de culpa, y eso hacía que permanecieran los sacrificios todos los días, todas las semanas y una vez al año. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Entonces aquí hay algo crucial, pero también todo lo que se hacía ahí le recordaba al pecado. Pero los que hemos sido perdonados por el Señor, por eso le digo, es posible que estemos acá y estemos cargando culpa. Los que hemos recibido realmente el perdón de Dios, no importa lo que hayamos hecho de aquí para atrás, ni siquiera ahora a las 9:40 cuando llegaste, o a las 9 cuando llegaste, o cuando te estaba levantando, no importa eso. Si acudimos al Señor, esa culpa es quitada y el Señor nos presenta delante de Dios perfectos. Porque si caemos ahí, nos dan patatús y nos morimos ahí de un infarto, ¿qué pasaría? Nos vamos para el cielo de Dios. Leía de un pastor
que él hizo un pacto con Dios, pero no estoy hablando de un pacto de plata ni nada de eso, ¿verdad? Eso es otra cosa, es otro rollo de otra gente. Él hizo un pacto con Dios y le dijo al Señor, Señor, mira, voy a hacer algo y lo voy a hacer público. Cada vez que se me venga un mal pensamiento a mí, o mire a una mujer de una forma incorrecta, me voy a arrodillar, no importa dónde esté, y te voy a pedir perdón. ¿Cuántos de los que estamos aquí haríamos eso? Casi que iríamos en peregrinación, ¿verdad? Como allá, cuando entra uno a un lugar allá en Cartago, de rodillas, caminando todo el día, pidiéndole perdón al Señor. Posiblemente, o posiblemente no. Pero ¿qué pacto hizo él con el Señor? Y entonces dice que cuando se le venía un pensamiento, él se arrodillaba y le decía, Padre, perdóname por este pensamiento. Eso era un reto para él de autocontrol en cuanto al pecado, en cuanto a los pensamientos, en cuanto a las cosas. Entonces es importante eso. Entonces aquí se recordaba el pecado en medio del sacrificio. ¿Qué fue lo que hicimos? Porque además había que decirle, mira, pequé de esto y lo otro y ofrezca este corderito porque ya no aguanto más con esta culpa. Pero también enseñar acerca del pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Decíamos hace 8 días que en el ayuno habíamos hablado, Justin hacía un aporte de alguien que él escuchó, de que la carne muchas veces nos muestra el camino al Señor. Pastor, eso está medio antibíblico, posiblemente, pero la enseñanza es esta. Cuando la carne te pida ver a la mujer del prójimo o al hombre del prójimo, haga todo lo contrario. Cuando la carne te diga no vayas a la iglesia, no lea la Biblia, haga todo lo contrario. Cuando la carne te diga algunas cosas que van contrarias a la palabra, haga usted lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros debemos enseñar acerca del pecado. El pecado nos separa de la gloria de Dios. No dice la palabra, por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. Y quiero decirles algo más, quiero ir un poquito más allá. Cáptenme que yo no estoy en este momento juzgando. Gracias, Amar. Gracias. No estoy juzgando a ninguno, sino que yo lo aplico primeramente a mi vida. Y es esto. Nosotros necesitamos entender que el pecado lo que produce es muerte. Que esto que estamos hablando es de vida o muerte. Esto no es jugando, es decir, estamos orando por un despertar, estamos orando para que el Señor incentive nuestros corazones a guardarnos para Él, que el Señor nos haga ver todos los días que realmente nosotros sin su gracia, sin la gracia de Dios, ¿qué seríamos? Unos desgraciados, es decir, sin gracia. Use las dos palabras, la que quiera, desgraciado o sin gracia, que también suena un poco duro, ¿ah? Porque necesitamos saciarnos de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios nosotros no podemos alcanzar nada. Entonces todos los días debemos buscar de el Señor y agradecidos con Él, diciéndole, Señor, gracias, porque si no fuera porque tú nos has perdonado, no podríamos tener acceso a Dios. Ahora, había, como le digo, se cubría el pecado, se recordaba el pecado, se enseñaba acerca del pecado y se hacía todo el rito, pero no podían limpiar la conciencia, que es lo que estamos hablando en esta mañana. El israelita salía del tabernáculo sabiendo algo, y era que el sacrificio fue aceptado. El sacerdote que ofrecía el sacrificio le decía, tranquilo mi hermanito, ya se puede ir. Mañana venía otra vez a ofrecer sacrificio y todo, tranquilo mi hermanito, la ofrenda fue aceptada. Nada más, salía con eso, pero el problema del pecado seguía existiendo. Por eso los sacrificios eran continuos, como les decía, cada día, cada semana y cada noche. John MacArthur dijo, el antiguo sistema podía tratar el pecado ceremonialmente. Es decir, se hacía algo, una ceremonia, y eso simbolizaba que el pecado había sido quitado, pero nunca podía transformar espiritualmente. Y eso es lo que el Espíritu Santo hoy en día sí puede hacer con usted y conmigo. El Espíritu Santo que habita en usted está todos los días
amonestándole, motivándole, inspirándole, guiándole a Jesucristo. ¿Alguien me está copiando en esta mañana? Pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque nosotros tenemos una lucha. Había una canción antes que decía: dos seres hay en mí que me quieren, el uno está con Dios y el otro está muy mal. Entonces a veces estamos aquí en la oreja derecha diciéndolo: hágalo, 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 como decía una marca, just do it. Es hazlo, 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 hazlo. Lo malo, y el Espíritu Santo: no lo hagas, no lo hagas, mantente firme, Dios te ama, te voy a guiar a Jesucristo. Pero a veces es más fuerte la otra, ¿verdad?, que esta. Pero quiero decirle que podemos entrenar nuestro oído, sensibilizarlo al Señor, para que usted y yo podamos caminar conforme a lo que el Señor quiere hacer. Entonces, ceremonialmente cumplían un rito, pero no eran transformados espiritualmente. Yo creo firmemente, y sé porque sé que el Señor quiere hacer algo en su vida, que el Señor quiere traer un despertar. Yo sé, hermano, que usted está avivado, avivada, pero el Señor quiere hacer todavía algo más en usted. No ha terminado su obra con usted. Quiere que usted disfrute los tiempos de oración, porque hay gente que dice: ay, ya bueno, voy a ir a orar, hermanos, ya casi vengo. Pero así como casi que se va a ir a encontrar con el enemigo, con algo feo. Nosotros vamos a ir a encontrarnos con Dios. Tenemos que disfrutar el tiempo con Dios. Señor, aquí vengo, amado, me despojo de todo aquello que, Señor, me asedia. ¿Por qué entramos a orar? Yo esto a veces lo apago, lo dejo en mudo, porque a veces entra un montón de mensajes. Entonces uno dice, como que si se fuera a morir a alguien porque no le veo el mensaje. Entonces yo me desconecto de esto, descargo las canciones, y es que lo voy a usar para poner unas cancioncitas y ponerme en ambiente si usted lo necesita. Pero qué lindo que es entrar en la presencia de Dios y orar y meterle. Hoy no podía dormir en la madrugada, desde las 2 de la mañana no podía dormir. Tenía dos opciones: quedarme haciendo feo ahí o levantarme. Y se los digo porque yo ya entendí que muchas veces el enemigo usa cosas para sacarnos y robarnos el sueño, robarnos la paz, robarnos todo. Entonces ahora lo que hago es que me levanto y oro. ¿Y saben qué sucede? Me levanto, empiezo a orar y me empieza a agarrar sueño. Pero no, ahora no. Le entra el orgullo santo a uno, el celo santo. No, ahora no. Y le meto fuerza, le meto y empiezo a orar y empiezo a clamar, y después me voy a dormir en paz, en quietud. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Entonces necesitamos nosotros entender esto para poder meterle fuerza y para que el Señor haga una obra preciosa en usted. Ahora cantábamos y decía mi hijo Aarón, este canto, deseo eterno. Necesitamos desear al Señor. Y dice el Salmo: como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Pregunto en esta mañana, si no está sucediendo esto, si no está sucediendo esto en nuestras vidas, algo está sucediendo. Pero provoquemos esto, provoquémoslo. Vaya, ore. No tiene ganas, vaya, ore. No tiene ganas, vaya, cante. No tiene ganas, vaya y lea. Cuando salía mucho el periódico escrito, yo me leía todo de tapa a tapa, más los deportes, y empezaba a leer la Biblia, me daba sueño. Y yo, no, algo está pasando aquí. Entonces leo la palabra, y me estoy durmiendo, me levanto así. ¿Quién se quiere quedar dormido caminando? Tamaño sopapo se va a llevar uno. Entonces leo la palabra. Hay que obligar al alma. El alma es donde están todos los sentimientos, las emociones. No decía el rey David: alma mía, alaba al Señor. Le digo, ¿cómo amaneció hoy? ¿Vienes con sueño? ¿Desayunó? Alma mía. ¿Y cómo te sientes para adorar al Señor, alma mía? Alma mía. Dígale que está al lado: alma mía.
A veces hay que venir y decirle, alma mía, alaba al Señor. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo me levanto, alma mía, va a ir al culto. No tengo muchas ganas. Alma mía, tiene que ir, usted es el pastor. Alma mía. 2. Hay un mensaje aquí que nos trae el velo y es, como decíamos anteriormente, un acceso restringido. Usted puede traer el corderito, el animalito, los animalitos, las ofrendas más preciosas y perfectas, pero eso no hacía que usted tuviera acceso a el trono de Dios o a la presencia de Dios en el tabernáculo. Es decir, quiero decirle también ahorita aquí, debemos ofrecer sacrificios y dar ofrendas a Dios. Hoy usted no trae un cordero, usted trae una ofrenda económica para el Señor. Pero por más grande o más pequeña que sea esa ofrenda ante los ojos humanos, eso no te hace entrar a la presencia de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que te hace entrar a la presencia de Dios es Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Y entonces, hoy sí digo, como dijo el mismo Señor, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, podemos dar ofrendas, podemos dar para el Señor porque además es necesario, pero eso no nos hace más santos. La santidad la trae meramente Jesucristo. Entonces, el elemento más teológico que podemos ver aquí en el tabernáculo, ¿saben cuál es? El velo. El velo nos separa del lugar santo al lugar santísimo. Eso es lo más teológico que podemos buscar aquí. O sea, no era una simple cortina, como dijimos, porque tenía características, tenía grosor, era pesadísima, ¿verdad? Pero no solamente era una cortina, era una barrera espiritual entre, decía un personaje de la tele, la chusma, lo santo y lo santísimo. Entonces, si era, ven que es que vea la restricción que había. Todos nosotros, la chusmilla, es más, nosotros ni siquiera entramos ahí. ¿Saben por qué? Porque los que podían llegar ahí era el pueblo judío, los israelitas. Nosotros éramos otra prole aparte. Nosotros somos los que nosotros no teníamos parte ni arte ahí. Pero la gracia de Jesucristo, el amor del Padre a través de Jesucristo hizo que usted y yo pudiéramos. Esa es la gran diferencia. Entonces había una restricción, ¿ok? Entonces dijimos ahí, separaba al pueblo, a todos allá, la tribu santa, los levitas y el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar solamente él y hasta con temor. ¿Se recuerdan que dijimos que entraban amarrados y con campanitas que tenían los ornamentos de él, los trajes? Si andaba mal portadito el sacerdote, ¿verdad? Caía allá y tenían que jalarlo. Vean cómo era esta parte muy santa. Entonces el velo lo que nos indica es que había una barrera espiritual. Hebreos capítulo 9 verso 7 lo dice de la siguiente forma: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces pensemos en esto. Vean qué interesante que es esto. Moisés fue el caudillo, el hombre de Dios que el Señor usó para sacar a su pueblo de Egipto, y además todas las maravillas que hizo el Señor a través de Moisés. Pero Moisés, siendo Moisés quien es, porque todavía hasta la fecha es un gran personaje, y para el pueblo judío hoy Moisés sigue siendo, Moisés no pudo entrar al lugar santísimo. Josué, que fue el sucesor, quien conquistó la tierra prometida, Josué tampoco pudo entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y ni siquiera David, un hombre conforme al corazón de Dios,
pudo tener acceso, aunque entendemos que él fue y se presentó ante el sacerdote y comió el pan ofrecido, todo eso lo entendemos, pero él mismo no podía entrar al tabernáculo a ofrecer los sacrificios por el pueblo. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Entonces, solo un hombre, como decía, una vez al año podía ingresar y era el sumo sacerdote. El teólogo Frederick Bruce dice, o dijo así: el velo era el recordatorio constante de que la comunión plena con Dios aún no era posible. No era posible. Y es por eso que usted y yo hoy debemos estar agradecidos por Jesucristo. Porque aunque tal vez por enfermedad, por alguna situación usted no pueda venir a la iglesia, porque Dios no solamente está en este lugar, Dios, dijimos, habita ¿dónde? En nuestro corazón. Hay un canto que dice que su majestad habita en mí. A mí me quiebra eso. Es el Señor vive en mí. Ahora, algunos lo aprovechan y dicen, como el Señor vive ahora en mí, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar si Él vive en mí? Yo soy su templo. No, la Biblia también dice que debemos congregarnos más en estos tiempos y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, aquí hay un recordatorio de que la presencia en aquel momento no era para todo el mundo, entrar a la presencia de Dios. El sistema levítico señalaba el problema, pero no podía resolverlo completamente. Número 3, el problema más profundo, ¿cuál era? La conciencia. Un día esto estaba ayudando en una actividad a repartir comidita y le pregunté a las personas que estaban ahí, le digo yo, ¿tienen buen hambre? Me dice, se lo dejo a su conciencia, me dice una hermana. ¿Verdad? Eso era a su conciencia, y como yo estaba con la conciencia en paz y en tranquilidad y todo, le serví un semejante pedazo así, que ella quedó complacida. La conciencia, ¿qué entendemos por conciencia? Eso es lo que tiene que ver con toda la culpa que muchas veces nos soltamos. Bíblicamente, la conciencia es la voz interior que Dios puso en cada uno de nosotros para reconocer lo que está bien y lo que no está bien. Dicho de otra forma, la conciencia es el lugar interno donde sentimos culpa cuando pecamos y paz cuando caminamos correctamente y recibimos el perdón de Dios. Eso es la conciencia. Yo me asusto con muchas cosas. A veces yo estoy así distraído y me viene y me dice, quizá Fiorella, pastor, y yo, uy, Fiorella me asustó. Y entonces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero le dicen, ¿quién sabe cómo anda esa conciencia? ¿Alguien le ha pasado? Yo me asustaría si dicen que ya empiezan a sonar las trompetas, digo yo en el Señor y no me puse Señor, me quedé. Pero ahí está la parte de la conciencia, saber distinguir que nosotros estamos haciendo lo correcto o no lo estamos haciendo lo correcto. O sea, conectando esto con Hebreos, el punto del pasaje es que los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, limpiaban lo externo, pero no podían limpiar la conciencia. Es decir, ellos salían maquillados diciendo, ya ofrecimos el sacrificio por mi pecado, por los pecados de los demás, pero la conciencia salía siempre creyendo de que estaban mal. Y eso sucede todavía hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo vengo con el bolso cargando, yo sé que usted va a decir que me parezco a un Teletubby, pero que salía con un bolso, pero no lo soy. Solamente es un ejemplo. Vengo con este bolso cargado de pecado. Y entonces vengo delante del Señor y le digo, Señor, ya no aguanto más. Aquí te dejo esto, Señor. Señor, por favor, perdóname, Padre. Y todo lo que usted quiera hacer, llora y de todo aquí. Y recibe el perdón de Dios y recibe paz aquí y todo. Terminó el culto y adivinen qué hacemos. Nos llevamos otra vez el bolso. Déjelo ahí. El bolso es algo simbólico. No es que me venga a dejar bolsos aquí menos con plata, ¿verdad? No digan que después que el pastor está pidiendo bolsos con plata. No, dejaste el paquete aquí de la culpa
de aquello que te separa de Dios y te vas sin culpa, perfecto delante de Dios. Mañana vendrán otras cosas y posiblemente después tengamos que nuevamente regenerarnos, porque eso es lo que enseña Romanos capítulo 12, verso 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, regenerados todos los días, pero ya no con culpa. No podemos nosotros venir por mi culpa, por mi gran culpa todos los días. No, entréguele eso al Señor y sea libre. Reciba el perdón de Dios. Y esta mañana mi motivación, más que la mía, la del Señor, es: váyase hoy sin culpa y viva libre para Dios, disfrute de la gracia de Dios. Y eso es lo que no podía hacer esto que hacían ellos. Es decir, la persona hacía el ritual, ofrecía el sacrificio, cumplía con lo que decía la ley, pero seguía cargando la culpa por dentro. Ahí estaba la ojera. Se bañaba y se quitaba, otra vez estaba la ojera y se sentía culpable. Por eso dice el verso que la sangre de Jesucristo es la que limpiará vuestras conciencias de obras muertas, porque aquello solamente era una figura de lo que había de venir. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo limpiará, diga conmigo, limpiará. Y esto era lo que iba a venir, pero hoy la sangre de Jesucristo limpia vuestras conciencias de las obras muertas. No las limpiará, las limpia. Y cuando falle, limpia. Dice la palabra del Señor: si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y les decía, lo que hace el Señor es ponerse delante del Padre. Ya el Padre no está viendo a Ignacio, está viendo a Jesucristo, entonces ve la perfección de Jesucristo. Si Jesucristo se quita, lo que está viendo es a Ignacio, un hombre lleno de pecados, lleno de defectos. Pero el Señor se pone, y el Señor Padre todopoderoso, amoroso y de todo, va a ver a Jesucristo. Dice: este hombre tiene una condición, más bien una posición perfecta, santa. Y por eso hemos dicho también que esto es un proceso. El Señor, la obra que comenzó, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Entonces el sistema levítico decía, trataba el pecado de una forma simbólica con lavamientos, que lo mencionamos, con sacrificios y rituales. Pero el corazón humano seguía necesitando algo más profundo. Y digo, la religión, la psicología y otros métodos pueden modificar conductas. Pueden. Hay gente que tiene conductas y van donde un psicólogo, ojalá que sea un psicólogo cristiano, por lo menos, para que no le salgan con un montón de cosas raras, pero pueden modificar conductas. Inclusive a veces sistemas penitenciarios, gente que va a la cárcel, muchos salen y se pueden reinsertar porque modificaron algunas conductas a través de un sistema penitenciario. Algunos otros no, pero se puede modificar algunas cosas así. Pero solo Cristo es quien transforma la conciencia. La gente puede modificar algunas cosas inclusive en la cárcel, y quiero decirles esto: a veces la gente está privada de libertad, pagaron por lo que hicieron y salen. Muchas veces ellos salen con la culpa, todavía no se ven bien ellos porque cargan culpa, pero nosotros, la sociedad, también les cargamos más culpa porque decimos: ay, ese estuvo en la cárcel. A ver, ¿alguien ha hecho ese comentario alguna vez? Viene saliendo de la cárcel, tenga cuidado, y más si camina un poco así medio, ¿verdad? Y un poco tatuado y con alguna figura, dice: hágase a un lado porque lo va a asaltar. ¿O usted le daría trabajo a esa persona libremente? Deberíamos, ¿o no? Darle una oportunidad para que se reinserte. Estoy hablando muy fuerte. O cerramos todos los portones de la casa. Si nos piden de beber un vasito de agua, le damos en un tarro de atún, por si se lleva el vaso. Estoy diciendo cosas
que el Señor mismo no hace con nosotros. Y si Él no lo hace con nosotros, ¿por qué tenemos que aplicárselo a los demás? Tenemos que dar un chance. Ahora, entendiendo que tampoco podemos nosotros, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que le abra la puerta al que sea y que pues lo dejen sin nada y diga, el pastor dijo que había que hacerlo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros tenemos que dar, dice la Biblia, lo que recibimos de gracia. Entonces, la religión y los sistemas que puedan haber alrededor pueden modificar comportamientos, sí, pero solo Jesucristo es el que transforma la conciencia. Tozer dijo, el mayor peso que el hombre carga no es el pecado visible, sino la culpa invisible en su conciencia. Usted le preguntaba a alguien, ¿cómo está? ¿Qué es lo que le contestan? Aquí, en Tiquicia por lo menos. Pura vida. Pero si usted viene y le pregunta, ¿cómo está? ¿Qué le dice? Pura vida. Pero si le vuelve a decir, ¿en serio está pura vida? Ella siempre me lleva la contraria. Es la doña. No, me está vacilando. Si usted le pregunta una vez más o dos veces, ¿de verdad está pura vida? Entonces ya la persona dice, no, la verdad es que no estoy bien. Porque muchas veces maquillamos cómo realmente estamos. Tenemos una preocupación, tenemos alguna situación y creemos que podemos solos, pero solos no podemos, tiene que ser con Jesucristo. O creemos que como somos cristianos no vamos a tener una situación adversa, que es pecado tener una situación adversa, una dolencia. ¿Cómo está? Bien, ahí va, todo fregado, pero te veo caminando, hoy estás cojeando. No, pero bien, en el nombre de Jesús estoy bien. No, estás mal, venga para orar, ayudémosle, busquemos una inyección o algo para que se le alivie el dolor. Pero miren, muchas veces tratamos de maquillar las cosas, necesitamos ser abiertos en esto. Entonces, muchas veces cargamos la culpa internamente y nada más decimos que sí está bien. El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto trataba la culpa simbólicamente. Cristo la elimina. Es por eso que mucha gente aún se enoja cuando uno le dice, el terrorista más terrorista, si se arrepiente delante de Dios verdaderamente, ¿va al cielo o no? Así haya matado al que haya matado. Y eso nos incomoda a nosotros, los santos, los que hemos logrado un nivel espiritual. Eso nos incomoda. Le hace sarcasmo, porque nosotros creemos que es porque somos muy cargas que somos santos y que vamos a ir al cielo. Jesucristo es la razón por la que usted y yo vamos al cielo. Y número 4, para concluir, Cristo es quien hizo posible el tiempo de la reforma. No estoy hablando de la reforma protestante, estoy hablando del sistema que el Señor mismo había puesto. Hebreos dice algo fascinante. Hebreos capítulo 9, verso 10 dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, todo aquello fue impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ya hemos mencionado. La palabra reforma en griego implica poner algo en su estado correcto y además definitivo. Eso es una reforma. Entonces, ese tiempo llegó con Cristo. Jesucristo no vino a mejorar el sistema que ya había. Él vino a cumplirlo porque la ley, Él vino a cumplir la ley, pero además vino a reemplazarlo. Ya no dependemos de todo el sistema para poder entrar a la presencia de Dios. Yo quiero decirles, amados, que cuando yo insisto, busque de Dios, venga a los cultos, todo esto, nosotros como pastores y los líderes de esta iglesia no andan buscando gente dependiente de nosotros, sino gente dependiente del Señor. Porque si mañana nos morimos, todos nos morimos, o nos vamos, el Señor nos lleva para otro lugar. Entonces, si ya no está Alejandra, ¿qué hacen ustedes? ¿Se van a echar a morir y se van a ir al mundo? No, ustedes pueden proseguir.
porque en ustedes habita el Espíritu Santo, pero además usted es un dependiente, una dependiente del Señor. Entonces usted busca la presencia de Dios, usted busca la santidad, usted busca leer la palabra, conocer más de Dios. Sí me estoy dando a entender, pero hay gente que en las iglesias a veces hace codependencias. ¿Se recuerdan que hace 8 días dije que hay gente que le pide a uno o a usted, ore usted porque a usted sí lo escucha el Señor? ¿Se recuerdan? A usted también lo escucha el Señor, lo que pasa es que usted no habla con el Señor. Pero el Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Entonces, Él vino a reemplazarlo. Dice en el verso 11 del capítulo 9 de Hebreos, dice, pero estando ya presente. ¿Alguien se alegra de esto? Todo era símbolo, pero ahora Cristo está presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, Él es el que administra todo lo demás de ahí en adelante. Y noten la expresión, pero estando ya presente. Es que esto tiene que ser motivo de alegría para cada uno de nosotros. Sin Cristo nosotros no teníamos acceso, pero con Cristo todo lo tenemos. Por eso es que cuando cantamos un canto como el que ahora entonamos, Deseo Eterno, dice, Él es mi plenitud. Y plenitud encierra todo. Él tiene que ser todo para usted y para mí. No puede haber nada más, ni los bienes materiales, ni lo que tengamos en esta vida, nada puede sustituir al Señor. Él es la plenitud. Él es, no hay nada, no hay nadie. Todo cambia en ese momento. El sacrificio ahora no es cualquier sacrificio, aunque era un animal que traían sin defecto, ahora el sacrificio es perfecto porque Jesucristo es el Cordero de Dios. Dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se haya compadecido de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero no pecó. Es decir, Él era el Cordero perfecto de Dios, porque no podía haber nada. Y cuando dice que fue probado en todo, es que Él sabe cómo usted se siente cuando usted le falla a Dios. Las mismas tentaciones. ¿Cuántos tienen tentaciones? Los demás hasta que se les salen las alas así de querubines. Es más, no sé qué están haciendo aquí, deberían estar en el cielo. ¿Cuántos tienen tentaciones realmente? Yo tengo tentaciones. Todos los días. Tentaciones. Pruebas. Situaciones. Porque mientras estemos en este estuche, vamos a tener pruebas. Ayer le decía a esos muchachos, yo ahí tenían un deseo de buscar de Dios, tenían un deseo de escuchar de la palabra. Yo les decía a ellos, todos los días vamos a tener pruebas, tentaciones. Todos los días vamos a estar expuestos. Pero podemos tomar decisiones correctas además. Y decirle, Señor, yo te quiero agradar. Esto está malo. Esto no puedo acceder a eso, dejar que el diablo me meta en esa bronquita. Entonces yo voy buscando la perfección en Cristo Jesús. Y necesitamos, tentaciones van a haber por montones de todas las formas. También vemos aquí que hay un sacerdote ahora, pero no cualquier sacerdote, sino un sacerdote, como les decía, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué habla de eso? Porque no tenía principio ni tenía final. Eso simboliza. O sea, ustedes no ven a Melquisedec, que es mencionado en el Antiguo Testamento, como un hombre con genealogía, donde dice, y él era hijo de fulano, y nació, y vivió. No dice nada de eso, sale solamente esa vez, y nunca más se sabe de él. Y en Hebreos dice que Jesús era conforme al sacerdocio de Melquisedec, sin principio, sin fin. Amén. Pero también tenemos el acceso abierto a través de Jesús. Es decir, que lo que antes nos frenaba, ahora ya no, porque Cristo vino a cumplir toda la ley y en Él se cumplió todo para que tuviéramos acceso. Cristo no es parte del sistema levítico, que ya se lo mencioné. Cristo es el cumplimiento de todo el sistema. Como dijo John Owen, lo que el tabernáculo anunciaba en sombras, Cristo lo cumplió en sustancia. Y concluyo. El Antiguo Testamento o el antiguo sistema enseñaba verdades gloriosas. El pecado era real. Y hoy el pecado es real, existe.
pero Dios era santo y Dios es santo y Dios seguirá siendo santo. Pero ya no tenemos que ofrecer nada a nosotros para buscar la santidad de Dios y para presentarnos delante de Dios como santos. Jesús es santo. Y la sangre que se necesitaba, según el antiguo pacto, es la sangre que nos cubre a todos nosotros de todo pecado. Es la sangre del Cordero perfecto delante de Dios. Pero también todo esto enseñaba una verdad, y es que habían millones y miles de personas ofreciendo sacrificios, más sangre, más sacerdotes, y todo seguía igual hasta que apareció Jesús. Y termino con este verso de Hebreos capítulo 10 verso 14, donde dice: porque con una sola ofrenda, usted me está copiando en esta mañana, dice que con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora diga conmigo, por favor, diga conmigo en esta preciosa mañana: porque con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre a mí que soy santificado. Dios te ha santificado. Y ya no puedes arrastrar la culpa, ya no puedes seguir diciendo soy culpable. Sí, merecíamos la muerte, sí, somos culpables, pero Cristo nos ha liberado de toda culpa. Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar para presentarnos puros, santos, perfectos delante de Dios Padre. Y es por eso que hoy les animo a que te despojes de todo aquello que te asedia, de toda culpa, que hoy puedas venir y decirle: Señor, gracias porque realmente me has hecho libre, pero además que salgas de este lugar sintiéndote libre, ya no cargando con eso que has cargado por años. Cierra tus ojos por unos momentos más. Él está aquí. Y quiero decirte algo además. Quiero pedirte, si has venido cargando desde hace mucho tiempo con alguna culpa, con algún sentimiento, porque es posible que hayas sufrido inclusive de algún abuso, ya sea sexual, emocional, de autoridad, y hayas venido cargando con una culpa que ni siquiera es tuya. Te sientes culpable por algo que alguien hizo contigo. Pero es posible que también estés en esta mañana, en este lugar, cargando por una culpa de algo que hiciste por hace mucho tiempo. Y esa culpa no te permite levantarte, ni caminar, ni buscar de Dios, porque cada vez que te acercas al Señor, cada vez que vienes a orar, a buscar su presencia, esa culpa viene y te dice que eres un hipócrita, que eres una hipócrita, que has pecado, que has fallado. Quiero decirte en esta mañana que esa voz que te aparta, que te separa de Dios, esa voz es del acusador, es del enemigo, es del diablo. Pero la voz que en esta mañana te está hablando no es mi voz. Es la voz del Espíritu Santo que te dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. Es la voz del Señor diciéndote: yo ya te perdoné, no me acuerdo. Si ya lo confesaste, si ya dijiste cuál era tu pecado, si ya descubriste cuál fue la mentira del enemigo que ha puesto, ha depositado, ha sembrado en tu vida, en tu corazón y te hizo caer, pero además te dejó la semilla de la culpa y ya la identificaste, pídele perdón al Señor, pero recibe el perdón de Él.